pero debiera ser siempre así. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Dice, como siempre les digo, esta es una introducción, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene, está hablando Jesús, que yo me vaya, porque si no me fuese, está hablando Jesús, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es tan importante para que Jesús dijera eso? Que Jesús dijera, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Bueno, este Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Leí un comentario bíblico que es muy importante, por eso es importante que ustedes lean la Biblia. Búsquense una buena Biblia de estudio, lean los comentarios, lean y involúquense con eso, porque uno aprende muchas cosas de eso. Cuando estaba Jesús en la tierra, su presencia física era limitada. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, Él no podía estar en Barranquilla y en Riohacha al mismo tiempo, ¿no? Porque Él estaba limitado a su condición de hombre. Pero cuando Jesús murió, resucitó y partió, Él envió al Espíritu Santo. Y ya el Dios Padre y Jesucristo tienen la potestad de estar en todo lugar, en todo momento, a través de su Espíritu Santo. Así que vamos a ir entendiendo poco a poco la importancia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Si lo teníamos como un soplo, como una cosa extraña, como un vientecito, pues el Espíritu Santo no es ningún vientecito, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Uno de los misterios más complicados y más difíciles de entender. Pero es algo que es una realidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él dice en el versículo 8, una de sus funciones, dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted tenga unos familiares que estén escachalandrados, que no quieran obedecerle al Señor, que no quieran caminar, usted tiene la potestad de pedirle al Espíritu Santo de Dios que los redarguya, que los convenza de pecado. Porque Él dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. El Espíritu Santo de Dios ve donde a tal persona, donde mi primo, donde mi tía, y redargúyela de pecado. Hazle ver que lo que él está haciendo está mal. Como decía un pastor, hazle ver que cuando él tome la botella y voy a aprovechar y tomo agua, la copita de whisky, le sepa le sepa al diablo, que va a decir, realmente eso es del diablo. Entonces tenemos a través del Espíritu Santo la potestad de pedirle que Él redarguya al mundo de pecado. Entonces vamos a ir en esta etapa de la Iglesia Monte Tabor ahí conociendo la importancia del Espíritu Santo. La prédica del mensaje anterior, del domingo anterior, tuvo que ver con eso. Entonces el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Y después dice de justicia y de juicio. El mayor pecado de la humanidad no es el cigarrillo, no es la droga, no es el alcohol, no es el adulterio, no es la fornicación, no es nada de eso. El pecado de la humanidad es la incredulidad, el no creer en el Señor. Lo demás, por eso te decía que personas aún no cristianas pues tienen la fuerza de voluntad de dejar de tomar y lo han hecho, de dejar de meter marihuana y lo han hecho. Quizás por un tiempo, por mucho tiempo, no sé. Pero el mayor pecado de la humanidad es la incredulidad. Cuando tú no crees en el Señor, ya estás en pecado. Por eso decía alguien que lo más horrible, bueno, yo espero que yo nunca lo vea, que lo más horrible es ver morir a un ateo, una persona que no cree en Dios. Porque cuando se enfrenta a la realidad de la muerte, entonces esos ateos se dan cuenta del pecado en que vivieron toda la vida. Decía alguno aquel día, gracias a Dios que yo soy ateo porque no quiero estar en iglesia o algo así. Pero el Espíritu Santo nos muestra que el mayor pecado es la incredulidad, el no creer. Por eso el trabajo de usted y el trabajo mío diariamente es creer y agarrarnos de las promesas del Señor. ¿Ok? Esto de los ateos y del Espíritu Santo da un seminario de una semana, pero no tenemos tiempo. Hechos capítulo 10, versículo 1. Ya vamos a entrar en materia
rapidito. Hoy la introducción no fue muy larga porque no tenemos mucho tiempo. Dice, había en Cesarea, no en Cesarea, en Cesarea. Cesarea era una ciudad bien importante, una ciudad portuaria bien importante en esa época. Estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Libro de los Hechos. Ese libro, algunos le agregan el nombre, dice Hechos de los Apóstoles, y algunos le dicen Hechos del Espíritu Santo. Porque en el libro de los Hechos es donde se ve desde el primer capítulo, el segundo capítulo, la venida del Espíritu Santo. Es el libro que está en la mitad entre los libros del Nuevo Testamento, cuando Jesús estaba en la tierra y Jesús fue crucificado, Jesús murió y partió. El libro de los Hechos es como el enlace entre cómo vivían los seguidores de Jesús cuando Jesús estaba en la tierra y cómo quedaron viviendo después que Jesús se fue. Quedaron viviendo con el Espíritu Santo de Jesús en él. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. No vamos a pasar hasta al otro versículo, vamos a tenerlo ahí. Dice, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ya ustedes saben que un centurión estaba al mando de 100 soldados. Mentalmente pónganse en la imagen de un centurión, un jefe de 100 soldados romanos. ¿Cómo nos lo imaginamos? Fuerte, su espada, tosco, quizás violento, burdo. Eso es lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? ¿O no? Imagínense, en las películas de los romanos, ustedes recuerdan, ningún centurión romano era un flaquito. No, la mayoría eran hombres duros, fuertes. Para poder manejar a 100 soldados romanos, como mínimo, debía ser gente con autoridad, gente que no se amilanaba ante nada, ni temía muchas cosas, gente valiente. Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, versículo 2. ¿Será que están hablando de la misma persona? Dice, piadoso y temeroso de Dios. Centurión romano, oficial del ejército romano. Esto de piadoso lo asemejaba. A mí me gusta mucho coger los versículos y desmenuzarlos, así como cuando le hacíamos unos chiquitos la carne desmechada y la desmenuzamos todita, para poder entender. Piadoso es un término que se asemeja mucho a la Iglesia Católica. Piadoso nos imaginamos como alguien que, como que camina sobre una nube y algo así. Pero realmente piadoso es el que se conduela, el que tiene piedad, el que se conduele del dolor de la otra persona. Y este hombre, centurión romano, jefe de 100 soldados romanos o más, era piadoso. O sea, se condolía su corazón. Ese hombre a lo mejor veía a un niño pasar un trabajo y a pesar de su armadura, de su espada, lágrimas surgían por su rostro. Y debemos ser así. A veces no nos interesa ya nada. El mundo nos ha vuelto insensible. Bueno, este hombre todavía era piadoso y temeroso de Dios. Dice la palabra, buscamos el Salmo 111, Carolina, versículo 10. Porque si ese hombre era temeroso de Dios, y si usted es temeroso de Dios, usted es un hombre sabio. Porque la palabra dice, el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Jehová. Vamos a leerlo completo. Dice, buen entendimiento tiene todo lo que practica, sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Pero hagamos énfasis en el principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Volvamos nuevamente al anterior, Carolina, a capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 2. Temeroso de Dios, así que era un hombre sabio. ¿Y qué decía? No solamente él, ojo, no se me distraiga, temeroso de Dios con toda su casa. Si nuestra posición como cristiano no está influenciando de alguna forma a tu familia, a los que están contigo a tu alrededor, a tus compañeros de trabajo, pero principalmente a tu familia, algo está sucediendo que no está bien. Porque el entorno de uno debe ser influenciado por su comportamiento como cristiano, no como religioso, como cristiano. Dice que este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas. Esa limosna la relacionamos muchas veces con la monedita de 50, una limonita. Pero la limosna no, la limosna bíblicamente podía ser una limosna bien dadivosa. Estos hombres eran económicamente estables y decía que hacía muchas limosnas al pueblo, no al pueblo romano porque él no estaba en Roma, al pueblo judío, y oraba a Dios siempre. Si ustedes hacen
paralelo con la imagen del Cornelio antes de ese versículo, lo que volvemos claro en el versículo 1. Si ustedes hacen un paralelo de la imagen que teníamos de Cornelio en este versículo, centurión de la compañía llamada la italiana, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, es totalmente diferente al versículo que viene. Piadoso, temeroso de Dios. Por eso es que dice un viejo y conocido refrán: las apariencias, ¿cómo? Engañan. Las apariencias engañan. Por eso nuestro Señor no mira lo que está fuera de ti, porque Él sabe que eso es fácil de engañar. Mucha gente, muchos de nosotros mismos, tenemos una careta, tenemos un disfraz que presentamos ante la sociedad. Y podemos engañar a medio mundo durante toda nuestra vida. Pero el Señor no ve eso. Además, el Señor es fuerte con eso. Cuando Él dice, ahí vamos a buscar esa porción bíblica, Carolina, en Mateo, versículos 23 y 27. Él es duro contra esa fachada que a veces tenemos nosotros. Mateo, es duro este versículo, así que el que tenga sueño, párele bola y léalo 2 veces. Dice: ahí de vosotros, escribas y fariseos, eran los religiosos de ese momento, hipócritas. Oh, me está hablando Jesús. Jesús no era el Dios ese con carita así como de que a veces lo pintan como medio gay y no. Él era fuerte contra el pecado. Por eso es que Él quiere que si tú estás aquí, tú estés consciente que lo único que te separa de Él es el pecado. Nuestro principal enemigo es el pecado, lo que el mundo nos ofrece, la incredulidad y todo eso. Eso es lo que nos separa de Dios. Él les decía: ahí de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Parece esas señoras peleoneras que hablan así, pero él era fuerte. Dice: porque sois semejantes, ojo, a sepulcros blanqueados. Deben ir a un cementerio y está el sepulcro por fuera bien bonito. Se murió un magnate y tiene millones de dólares en rosas y en flores. Blanqueado, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Nuestro Señor Jesús no es complaciente con el pecado. Él no quiere que tú estés en 2 aguas, Él quiere que tomes una decisión. Yo siempre recuerdo cuando Elías, el profeta Elías, le dijo al pueblo de Israel: bueno, ustedes toman una decisión, o se van con el Dios Baal o se van con Jehová, pero decídanse. Y yo creo que el pueblo en general, el pueblo cristiano, tiene que tomar una decisión verdadera. O estamos con Dios o somos sepulcros blanqueados, por fuera bien bonitos, por fuera bien decentes, bien santos, pero ¿qué pasa en nuestro interior? Por eso cuando fueron a escoger a David como rey, el Señor afirmó de que lo que él veía era lo que estaba en su interior. Jesús es duro contra el pecado, pero misericordioso para que coloquemos Proverbios 28, versículos 13 y 14. Miren la dureza de Jesús en este versículo. Y ahora vemos Proverbios 28, 13 y 14. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuestro Dios es misericordioso para los que reconocemos nuestro pecado, porque para confesar un pecado ante Dios primero tenemos que reconocerlo. Porque si no sabemos que estamos en pecado, pues no vamos a reconocerlo y mucho menos vamos a confesarlo. Y el mundo hoy en día lo que quiere es disfrazarte la cuestión. No te preocupes, eso no está mal. Tranquilo que juega Colombia. Que ganó el Junior, tranquilo. Y la gente. Pues el Señor es claro, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Y no estamos hablando de dinero ahí. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Ok? El Señor quiere dejar claro en esta hora que Él no es permisivo con el pecado. No lo es. Por eso le digo a los fariseos y a los escribas: hipócritas, se le molestó. Y ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera bien bonito, de mármol, con rosa, con
están podridos. Él quiere que seamos lo contrario, que por dentro, que por fuera quizás estemos un poco maluquitos, pero que por dentro haya limpieza, haya sanidad, haya santidad en nosotros. No importa la cuenta de banco que tú tengas, es lo que mira en tu interior. ¿Ok? Para entender realmente quién está con nosotros en nuestro interior, debemos entender que Dios es fuerte con el pecado. Cornelio buscaba conocer a Dios. Y no vamos a buscarlo, pero en Hebreos 11, versículo 6 le dice que todos los que lo buscan a Él reciben galardones del Señor. Cornelio, en su posición de centurión romano, estaba desesperado en buscar del Señor. Volvamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 3 versículo 2. Ok, listo. El hombre hacía limosna y oraba a Dios. Oraba a Dios siempre. O sea, el hombre, mejor dicho, tenemos un modelo a seguir ahí con Cornelio. Versículo 3. Dice, él te vio claramente en una visión, un soldado romano viendo una visión, y eso no es para los evangélicos solamente, eso es para los que tienen al Señor en su corazón. ¿Ok? Él te vio claramente en una visión como a la hora novena, más o menos como a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él. Saben que hay ángeles que no son de Dios, pero ese es el tema de otra predicación. Están encarcelados ahora mismo, pero hay ángeles que no son de Dios. Se la dejo ahí como inquietud. Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado. ¿Saben que la presencia angelical de una forma u otra ha atemorizado a hombres en la Biblia? Atemorizó a Zacarías, al papá de Juan el Bautista, cuando se le presentó el ángel, se atemorizó. Y a mí me llama la atención que a María no. A María, la Virgen, no. Se le presentó un ángel y habló con ella, y ella dice que se turbó, pero no se atemorizó. Por eso es que María debe ser ejemplo para las mujeres cristianas. La actitud de María, su comportamiento, su respuesta a Dios debe ser ejemplo para mujeres cristianas, incluyendo cristianas, católicas y evangélicas. Esos grupos casi que sectarios que tienen a María como si fuera del diablo, no. No hay que adorarla, pero ella fue un modelo de mujer. Un modelo de mujer. Y a mí me llamaba la atención cuando veía que Cornelio se atemorizó frente a la presencia del ángel. Recordé a Zacarías, a José, a otros que se atemorizaron frente a la presencia del ángel, y María no. María dice que se turbó por lo que él le dijo. Que Dios, vas a tener un hijo, pero si yo no he tenido relaciones sexuales con nadie. Él se turbó, pero su posición fue, Señor, ven aquí, haz conmigo. Hágase tu voluntad. Ok. Él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Hay una versión, la versión NTV dice, tus oraciones y tus limonas han servido como ofrenda ante la presencia del Señor. Eso que tú haces, de diezmar y de ofrendar, no solamente en dinero, sino en buenas acciones, el Señor la tiene en cuenta. Dice que han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope. Jope es una ciudad. Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Se le apareció un ángel y le dijo, manda hombres a Jope, a una ciudad, y manda a buscar a alguien que se llama Pedro. Jope estaba como a 50 kilómetros. Sigamos, versículo 6, me toca acelerar un poquito. Él te posa en casa de cierto Simón Curtidor. Curtidor era que trabajaba en piel y eso, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tengamos ahí un momentito, no, tengamos ahí un momentito. Él te dirá lo que es necesario que haga. Cornelio, para que entremos nuevamente en el hilo de la predicación, era un centurión romano, devoto del Señor, confiaba en el Señor, oraba en el Señor, no había tenido un encuentro con Jesús, pero su corazón era de buscar a Dios. Y se le aparece un ángel y manda a que envíe unos hombres a una ciudad de más o menos 50 kilómetros para que le traigan a Pedro. Pero ¿qué iba a hacer Pedro? Dice, él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro le iba a decir a Cornelio qué debía hacer.
Mire la bendición que tiene usted y que tengo yo en este momento. No tenemos que mandar a buscar a ningún Pedro. La palabra de Dios. Este librito, y no lo hemos leído todavía en toda nuestra vida. Mire lo pequeñito. Esto es lo que nos dice lo que debemos hacer. ¿Está en nosotros hacerlo o tirarnos de loco, no hacerlo? Porque a veces abrimos la palabra y dice esto sí, uy, no me conviene, que la balanza, cuando vendo las cosas, yo le pongo que pese más, y aquí dice que no debo, pasa la página esta, vamos a leer acá mejor. A veces acomodamos la palabra a nuestro propio, cuando dice no adulterarás, no hombre, ya esto no, mejor lo leemos mañana, algo así. Ya no tenemos que enviar a buscar a ningún Pedro para que nos diga lo que es necesario que hagamos. Y ojo, lo que es necesario que hagamos. Usted y yo necesitamos urgentemente obedecer la palabra de Dios. Si no, viva Colombia. Hay gente que dura años y años viviendo como le da la gana, y perdonen la expresión, y después en una semana quiere que el Señor le arregle todos sus problemas. Con consecuencias tremendas. Las consecuencias tenemos que enfrentarlas. Dios te perdona, te restaura, te saca, pero hay consecuencias en esta vida física que tenemos que enfrentar. No sé si tú has durado toda una vida, el Señor puede rescatarte, sanarte y transformarte así, pero es un proceso que se inicia y que debemos permanecer en ese proceso. La bendición grande de este versículo es que no es necesario que usted mande a buscar a Pedro, ni a ningún evangelista, ni a ningún profeta por amor a Dios. No ande correteando profetas, hay que le digan, allí está escrito lo que usted tiene que hacer. Aquí está escrito, en la palabra de Dios. Hay ministerios de profecía, dones de profecía y todo eso, pero usted no tiene que mandar a buscar a ningún Pedro ni a nadie. En la palabra está lo que usted tiene que hacer. Si usted en su cuarto, en la noche, se pone a leer la palabra de Dios, de seguro que va a encontrar la respuesta a la situación que usted tiene que tomar una decisión, sea cual sea matrimonial, sexual, financiera, en cuanto a alcohol, a drogas, lo que sea. Aquí está la respuesta. Pero es que la Biblia no dice que yo no debo tomar. Bueno, la Biblia dice que no amanezcas parrandeando. Y la Biblia dice que no mires el rendino cuando rojea. Muchas cosas. Y si usted no es espiritual, pues cómprese una revistica, periodiquito de al día, y mire, y dése cuenta, fulanito estaba tomando y salió a comprar tajas. No, pero este es uno. Y el otro lo apuñalearon porque estaba en una fiesta borracho. No, vamos a leer a ver, este seguro estaba elaborando. No salía de una verbena. Si usted no es espiritual, los frutos del trago y del vicio simplemente le dicen, eso está mal. Usted tiene que mirar a ver cómo hace para tomar el timón de su barco, y Dios no lo va a hacer por usted. Dios te está mostrando el camino. La predestinación es un camino, es una carretera que el Señor te da. Tú puedes o caminar en esa carretera y llegar, o tú puedes quedarte parado ahí, o puedes devolverte, o puedes meterte para el barranco y quedarte en el barranco. Es tu decisión. Hoy en día no tenemos que buscar a ningún Pedro. En la palabra de Dios está todo. Versículo 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, se fue el ángel, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Mire la influencia que usted debe tener como cristiano con su familia y con el entorno que está a su alrededor. Y eso es una meta que tenemos que luchar día tras día. Cornelio, él no solamente buscaba de Dios, era piadoso, daba limosna, sino que si había un devoto soldado que estaba a su alrededor, era porque él había proclamado esa búsqueda de Dios. Por eso usted, en todo lugar que usted llega, si usted en su trabajo no sabe que usted es cristiano, algo está mal. Si usted dentro de su familia pues no lo reconoce como cristiano, algo está mal. Si usted en su escuela donde usted estudia no lo reconoce su compañero como cristiano, algo está mal. Porque Cornelio es ejemplo para... Ahora, si usted está en lugares crea y está recuperándose de la droga y no lo reconocen como cristianos, las otras personas que están ahí, algo está en el lugar equivocado. Porque Cornelio no era ni judío, ni
ni era cristiano, buscaba de Dios, tenía frutos de Dios en su corazón y tenía ya soldados que tenían temor de Dios. Eran seguidores de Dios que aún quizás ni lo conocían bien. ¿Ok? ¿Están entendiendo lo que el Señor quiere hablar hoy? Amén. Bueno, eso espero, porque necesitamos urgentemente cambiar las actitudes que tenemos, actitudes con C, ante la vida. Si queremos que nuestro matrimonio mejore, tenemos que cambiar. Pero es que yo hago todo bien, la que tiene que cambiar es ella. Y ese tema de una prédica, pero es que es como muy fuerte para hoy, era como muy fuerte. ¿Saben que desde el principio, desde la creación, cuando Eva pecó y Adán después también, y todo, y llegó, y viene Dios y le pregunta, lo primero que hace Eva, me dice, cuando le pregunta a Adán, oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, la mujer que tú me diste, o sea, él no era el culpable, era Dios por haberle dado a esa mujer, y esa mujer, pecadora. La mujer que tú me diste, coge a Eva, ¿qué pasó aquí, Eva? No, esa culebra que tú pusiste a Eva. O sea, yo no fui la culpable, fue la culebra. Adán, yo no fui el culpable, fue Dios y la mujer que tú me diste. La tendencia de nosotros es echarle la culpa al otro. Y fácil, ¿cierto? No, es que yo no sigo porque ese hijo mío realmente yo no lo soporto ya. Pero evalúese usted qué ha hecho usted para cambiar. Y que ese matrimonio mío ya no sigue, tiramos el pañuelo así con rabia, ya no sigue. ¿Qué hemos hecho nosotros para cambiar, para que ese matrimonio mejore? La tendencia, y ojo, se lo demostraría bíblicamente, de la humanidad, es echarle la culpa al otro, al gobierno, al colegio donde estudié, a las amistades que tuve, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hermano, a mi padrino que me violó, al que sea le echamos la culpa. Cuando no debemos entender que realmente nuestra decisión es la que hace que pequemos o no pequemos. Cuando Dios le dijo a Eva, ay, la culebra, cuando le dijo a Adán, de la mujer que tú me diste me llevó a pecar, y la que llevó del bulto, bueno, nosotros. Y la culebra también, porque le dijo te arrastrarás y todo eso. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto? Bueno, porque nuestro entorno debe saber y entender quiénes somos. Versículo 8. Está cogiendo el tiempo, así que a los cuales envió a Jope. Jope es una ciudad, después de haberles contado todo. Esto confirma que era un hombre de confianza con él. Al día siguiente, mientras ellos iban caminando iban por el camino y se acercaban a la ciudad, no lo leo acá, se acercaban a la ciudad, versículo 9, ok. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro era el discípulo. Aquel recuerda esa prédica de Pedro de que él era el bravo del paseo y no, Señor, yo nunca te negaré, y después lo negó 3 veces y captó el gallo y el hombre se arrepintió. Aquí predicamos una vez sobre eso. Pedro se arrepintió, corrigió su camino y fue el primero que empezó a predicar después que el Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés. Y se le convirtieron 3.000 personas. O sea que si Pedro hubiera armado una mega iglesia, hubiera sido rapidito. 3.000 personas en la primera predicación, imagínense. Porque el hombre cambió, se arrepintió y recibió del Espíritu Santo. Ese mismo Pedro es este. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por camino, recuerden, eran 50 kilómetros y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. No vamos a profundizar por qué oraba en la azotea, pero el hombre oraba, que era lo importante, cerca de la hora sexta, más o menos era como las 9 del mediodía, algo así, a la hora sexta. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero ¿cómo así? Uno no debe orar en ayuno, o sea, él estaba orando, iba a orar y le dio hambre, y dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Ese tema del ayuno, vamos a estudiarlo aquí, vamos a tratarlo. Ese es un tema muy profundo espiritualmente, pero que se ha tergiversado mucho. Y se le está dando poder al ayuno como la acción de dejar de comer para
y no es eso. Isaías dice cuál es el verdadero ayuno. Y si usted quiere orar en ayuno, hágalo, y es de Dios, es bueno. Es bueno dejar de comer para prepararse espiritualmente con la convicción de que vamos a tener comunión con el Señor. Pero bueno, no quiero desviarme del tema. Perdone si le digo tanto, es que quiero como que ustedes se inquieten para, bueno, vamos a buscar qué es eso de ayuno que este Señor dijo. Y se como para tirarles así picaditos de cosas. Para que no crean todo lo que la gente les dice y lo que les va a decir. El ayuno es algo que es una bendición, pero no podemos darle el valor que Dios no le da. Seguimos. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, sobrevino un éxtasis, le sobrevino como una visión. ¿Y qué pasó en el próximo versículo? Dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Eso fue lo que vio Pedro, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Imagínense un lienzo como esas camas de antes que eran como de lienzo. ¿Cómo se llamaba esa cama que eran como unos palitos así? Era de lienzo. ¿Cómo? De lona, pues. Era como esa de entonces, en un gran lienzo de eso, imagínense que era atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, versículo 12. Y dice que en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Había una cantidad de animales ahí, versículo 13. Y le vino una voz que decía, levántate Pedro, mata y come. Pedro había dicho que tenía hambre. Mandó a preparar algo y le bajó algo del cielo en una visión donde había una cantidad de animales. Y le dijo, levántate Pedro, mata y come, una voz. Versículo 14. Entonces Pedro le dijo, Señor, no. Ojo, esto es importantísimo este versículo y vamos a tenerlo en cuenta. Pedro reconocía que le estaba hablando Dios, porque le dice Señor, ¿cierto? Pedro le dijo, Señor, no. O sea, Dios le dijo, levántate y come. Y Pedro, como sabía más que Dios, dijo, no, Señor. Pedro era impulsivo y no se le había quitado eso. Por eso te digo que los cambios no son de un día para otro. El Señor transforma, pero hay un proceso, como el alfarero con la vasija. Entonces Pedro dijo, Señor, o sea, sabía que era Dios quien le hablaba. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. La ley judaica, la ley mosaica, decía que había unos animales que eran inmundos y otros no. Había unos animales que se podían comer y otros que no se podían comer. Pedro seguía con esa ley. Ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Me gusta cómo lo dice la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ese es el versículo 15. Santo Dios, ayúdame que se me está acabando el tiempo. Dice el versículo 15. Dice, pero la voz habló de nuevo, no llames algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Dios le estaba diciendo, le mandó una visión y le dijo, mata y come. La ley decía, no, este animal no, este animal sí. Y él dijo enseguida, no, Señor, pero es que yo obedezco la ley y sé más que tú, Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos está diciendo que sí y nosotros decimos que no? Porque la religiosidad o lo que sea nos lleva a hacer. El Señor nos dice, coge a la derecha. No, Señor, volvamos a la anterior, Carolina. No, porque yo quiero coger a la izquierda, pero yo creo que es mejor. El Señor le decía a Pedro, mata y come todos los animales. No, porque es que yo nunca he comido una cosa inmunda. Pero si es Dios quien te lo dice, hazlo por amor de Dios, como decía la ancianita. Si Dios te dice que es por acá, es por acá. No intentes cuestionar a Dios. No intentes encontrar respuestas razonables a lo que Dios te dice en su palabra. Hay cosas que no entendemos. Simplemente debemos obedecer lo que dice el Señor. No lo que dice el profeta de turno o el gran apóstol de turno. Porque ahora hay un paréntesis de rapidez en un minuto. Ahora hay una corriente
que dice que tú no puedes cuestionar nada de lo que tu pastor o el profeta de turno te diga. Todo lo que te diga el hombre que no esté basado en la palabra de Dios, cuestiónalo, confírmalo y fíltralo a través de la palabra de Dios. Todo lo que tú escuches aquí, cada uno de ustedes tiene una tarjetita. Si hay algo que no está, llámenme. Vea, pastor, usted dijo que la Biblia dijo esto, pero no. Yo tengo una Biblia que la Biblia no dice que dijo. Y compartimos. Porque hay una tendencia peligrosa de que tú no puedes cuestionar al hombre que Dios puso como autoridad sobre ti. Y sobre ti no hay ningún hombre ni ninguna autoridad, solamente la que da el Señor. Así que ojo con eso. ¿Y por qué no estoy como bombardeando de cosas? Porque estamos siendo bombardeados del pueblo cristiano de una cantidad de doctrinas falsas. Iglesias que parecen clubes sociales y tienen miles de miembros, pero iglesias que están llenos de personas inconversas, que no conocen a Dios, que no viven como Dios quiere que vivieran, y la iglesia está llena. Y simplemente usted entre y hable con ellos y se da cuenta que no conocen a Dios. 12, 8, 10, 15 años en iglesias, porque es que Dios no está en la iglesia, Dios está en tu corazón y en la palabra de Dios. Sigamos de rapidez, como decimos los jóvenes. Bueno, volvió la segunda vez, digo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Lo que Dios, santo Dios, ¿cómo hago para predicar esto en tan poco tiempo? Tenemos media hora, no quiero abusar. Si el Señor le dijo a Pedro, no llames tú sucio a lo que yo he limpiado. Aquí hay dos cosas, y voy a hacerla lo más breve posible. A veces tenemos la tendencia a decir, bueno, esta persona borrachona, drogadicta, todo esto, y ahora hay que evangélico. Ay, así ya es fácil. Después que hizo y deshizo, ahora hay que evangélico. Ojo, que Dios puede decirte, no llames tú impuro a lo que yo he limpiado. Si hay una persona que ha salido de los más bajos del pecado y hoy en día es un pastor, o es un cristiano que está buscando de Dios, no te atrevas a decir como Pedro. Pero decía, la hora de era drogadicto, la hora de era esto y lo otro, y tú no lo conociste ante cuánta mujer y lo que hizo y darle tampoco. Porque te puede pasar o no puede pasar como a Pedro. El Señor puede decirnos, lo que yo he limpiado, lo que yo he transformado, ¿quién eres tú para decir que está sucio todavía? O como cogió a Job. A mí me gusta cómo cogió Dios a Job. Job tenemos la idea de que Job era el que todo lo aguantaba. No, él se reveló en su palabra, en lo que él decía. Y lo coge Dios y lo pone en su lugar. Le dijo, bueno, ¿qué tú fuiste que hiciste las águilas? O tú hiciste el cocodrilo, o tú colocaste a la cabra salvaje allá en la montaña, o tú hiciste y le dio una pared al pobre Job, que el pobre Job solamente dijo, ay Señor, no. Porque se quería alzar, como dicen los jóvenes, ante Dios. Y todo el que se enaltece será humillado. Así que lo que Dios ha limpiado no nos atrevamos a decirle que está sucio. Y lo contrario, lo que Dios te dice que está sucio, no te atrevas a decirle que está limpio. Lo que Dios te dice que es pecado, no te atrevas a decir que no es pecado. Más bien dile, Señor, yo sé que es pecado, pero esa es mi debilidad y he caído, perdóname, ayúdame, dame fuerza para superar eso. Pero no te pongas a decirle como Pedro, no es pecado, porque sí es pecado. Sí es pecado. La incredulidad es pecado, el trago es pecado, la mentira es pecado. Por eso creemos que nada más adulterio y fornicación. Mentira, el egoísmo es pecado, la lascivia es pecado, la envidia es pecado. Donde hay celos y contienda, dice la palabra que hay carnalidad, y la carnalidad es pecado. Uy, pero este hermano se va a poner con esos pastores que nada más hablan de pecado, pero bueno, no sé, Dios me está mostrando de que tenemos que hablar de lo que está haciendo el pecado en la vida de la gente, en la vida de los matrimonios. Aquel día una pareja joven, bueno, una pareja no estaba ella sola, no voy a decir nombre ni nada, no es de aquí tampoco, es de otra iglesia. Decía cómo mi matrimonio está siendo dañado por la pornografía. Mi esposo, un hombre joven, está adicto a la pornografía y no sale de eso. O sea, Satanás lo tiene ahí agarrado a eso.
Y a pesar de que él entiende que la pornografía es pecado, él no es capaz de soltarse. Y no va a ser capaz de soltarse a menos que permita lo que leíamos ahorita, que reconozca que es pecado, que se aparte de él y que le diga, Señor, ayúdame. Pero no que le diga, Señor, ayúdame y guarde los CD pornográficos. Coja eso, bótalo, quémelo, échele en el... Bueno, el inodoro no, pues se le puede tapar, pero en una candela, lo que sea, bótelo. Porque es que a veces digo, Señor, ayúdame a salir de la pornografía, pero esto lo dejo aquí para de pronto más adelante. Entonces tenemos que tomar una decisión. Alguien me decía una vez que hay que tomar una decisión para ser feliz, hay que tomar una decisión para ser cristiano y para salir del pecado. Así que si usted anda con problemas de pornografía, coja eso, CD o no sé cómo se llama, llamarán ahora, y bótelos. Él sale un seminario de una semana. Lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esa fue la visión que tuvo Pedro. Sigamos, Carolina. Y mientras Pedro estaba perplejo, Pedro no entendía qué era lo que le pasaba. Y mientras Pedro estaba perplejo, estaba confundido dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, él no entendía. La religiosidad podía más que la verdad de la voz de Dios que le decía que podía comer y de esos animales. Estaba perplejo el hombre, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el centurión, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 18. Y llamando preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Dice el 19, y mientras Pedro pensaba, el pobre Pedro le quedó la cabeza grande. Oye, pero el Señor, ¿cómo me dice que esto es puro si en la ley de Moisés me decía que era inmundo? Pues no estamos en la ley, ni Pedro estaba en la ley ya. A partir de la muerte y resurrección de Cristo, estamos en la dispensación de la gracia. Por eso es que ahora no es por lo que usted haga, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No es por sus buenas obras son consecuencia de un agradecimiento hacia nuestro Señor. Y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro estaba cabezón, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, el Espíritu Santo de Dios. Levántate pues y desciende, dice el 20, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Levántate, desciende y ve con ellos porque yo los envié, dice el Señor. Lo mismo te puede decir el Señor, haz esto y obedécelo porque yo te lo dije que lo hicieras. Y Pedro no tenía cómo cuestionar eso. ¿Qué hizo Pedro en el 21? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Él no estaba muy gustoso, Pedro era judío, los que vinieron no eran judíos. Y la relación entre ellos, principalmente por ese tema de alimentación, la relación a veces no era buena entre los judíos y los no judíos. Porque los judíos tenían muchas reglas que estaban en la ley que los separaban del hombre que no era judío. Igual nosotros. A veces nosotros no evangelizamos a nadie porque, yo no me voy a reunir con esta persona que es como medio pecador. Pues Jesús se reunió con prostitutas, se reunió con publicanos, con fariseos, pero para evangelizar. No ese cuento de que me voy a reunir con los que están tomando, pero no, yo no voy a tomar, pero yo voy a estar aquí como yo no estoy tomando. En la vida no solamente hay cosas que hay que hacerlo, sino parecerlo, ¿ok? Y si usted se reúne con los borrachones para evangelizarlo y decirle, eso no te va a llevar a nada. Antes de ayer, estuvimos el día de la graduación de la escuela, tuvimos la bendición de participar, y cuando yo guardaba el carro en el parqueadero, había una prima que trabaja ahí, y yo me acerqué a saludarla y había una compañera de ella con el cigarrillo, un cigarrillo. Y yo de una vez me digo, dile, yo le digo, oye, ¿usted no sabe que eso da cáncer? No, sí, yo sé. Y entonces, no, pero, usted sabe, Señor. Yo le digo, bueno, eso da cáncer, ¿no? Y usted sabe que da cáncer. Y echaba un poco de humo. La humanidad es así, sabe que el pecado nos lleva a la muerte y seguimos pecando, por eso tenemos que tomar una decisión de cambio. Si el pecado da cáncer, ella debería hacer, da cáncer, Señor, ay, yo sí sabía, pero verdad que usted me ha recordado hoy, pero no lo hizo. Sigamos. Pedro, ¿qué? ¿Por dónde íbamos con Pedro? Bueno, Pedro descendió
Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Versículo 23. No te vayas, fíjate, todavía no hemos terminado. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro se fue con un grupo de hermanos. Versículo 24. Al otro día ya llegaron a Cesarea, ya vamos terminando, no se preocupen. Y Cornelio los estaba esperando. Presten atención a este versículo. Cornelio los estaba esperando, el centurión romano, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes, a su familia. Cornelio ha podido reunir a todos los 100 soldados romanos, pero ¿a quién convocó él? A su familia. O sea que en este momento pase la carita de su familia y de sus familiares alrededor suyo, y mire cuántos de ellos están siendo influenciados por su comportamiento, bueno o malo. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25. Hoy le he tirado una cantidad como de esas ventanitas que uno abre en internet para que usted empiece a profundizar un poquito de la palabra. La iglesia Monte Tabor se desarrollará y se está desarrollando porque alguien me decía, tiene 5 meses y pico la iglesia y ya tiene todo esto. ¡Qué bendición! Nosotros tenemos 12 años y tenemos 40 personas y a duras penas el piano. Y a veces uno no ve la bendición. Salir de un salón hermoso como aquel y venir a otro salón hermoso como este, ¿es una bendición o no es una bendición? Es una bendición. Imagínense. ¿Verdad que es una bendición? Yo no había acá. Oye, salimos de allá y venimos a otro salón igual de hermoso, igual de aire acondicionado. Es otra vez de bendición. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Ojo con ese versículo. Cornelio, en medio de su ignorancia, creía que la cuestión era por Pedro. Él llegó y se le arrodilló a Pedro. Ojo cuando usted ve una imagen de un pastor, porque ahora sucede así con los pastores o de los papas, gente arrodillada, eso no es de Dios. Y Pedro lo rectificó enseguida. En el versículo 26, Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Para no decirle, yo mismo fui el que negué a Jesús 3 veces, todo, imagínate. Yo mismo fue el que ahorita le dije al Señor que Él me mandó una cosa y me dijo que era pura, y yo le dije que no era así, que yo sabía más que Él. Así que usted no se sienta menos cosa por lo que usted fue o lo que usted estuvo haciendo. Pedro le dijo, levántate aquí, no tienes que arrodillarte porque yo mismo también soy hombre. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo en el 28, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro hasta estas alturas que empezó a entender la visión que Dios le mandó. Regálenme 5 minuticos más. Pedro hasta esta altura es que empezó a entender la visión que Dios le mandó, no solamente en cuanto a lo inmundo o lo puro, sino que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro estaba rodeado de gente que no era judía, de soldados romanos, y él empezó a entender, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habías hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, y leyó toda la historia. No vamos a leer todo eso. Cornelio leyó toda la historia. Cornelio aquí sí estaba ayunando. Miren el versículo 30, Carolina dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, Cornelio estaba en ayunas, no había comido. Y Dios le mostró una visión. Viene, no vamos a leerlo hasta el 33, lo que sucedió cuando él mandó a sus hombres a buscar a Pedro. Dice el 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando usted venga a la iglesia, usted tiene que venir preparado para oír todo lo que Dios quiere decirle en esta mañana. Y
Y si en esta mañana una sola persona de los que estamos aquí sentados está diciendo, oye, realmente yo necesitaba eso que me está diciendo el pastor. Si una sola persona, yo creo que valió la pena esta reunión. Versículo 33, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Del versículo 36 al 43, Pedro les presentó el Evangelio de Jesús. Pedro les presentó el Evangelio de Jesús. No se preocupen, este es Wilson. Versículo 44. Vamos a enfocarnos en esto, no nos distraigamos. Son 10 minutos, no 5 minutos les digo. Versículo 44. Pedro empezó a evangelizar a todo el grupo. Y miren lo que sucedió. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él empezó a evangelizarlo, habló de Jesús y empezó a evangelizarlo a todo ese grupo. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea que esto no es para pastores y evangelistas, eso es para usted y para mí. El don del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Versículo 46, porque los oían que hablaban en lenguas, que es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. No es la única, pero es una manifestación y que magnificaron a Dios. Entonces respondió Pedro en el 47, ya vamos a terminar. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Pedro llegó y empezó a evangelizar. Y el Espíritu Santo hizo como él quiso. Se derramó y todas esas personas, Cornelio y todos los que estaban ahí, recibieron al Espíritu Santo. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia Monte Tabor necesita empezar a conocer la importancia no solamente de recibir de Dios, sino de recibir y de creer que tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros. ¿Quién es usted? Yo creo que aquí, ¿quién soy yo para intentar detener o obstaculizar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y a través de usted? Esta iglesia se llena así rapidito si cada uno de nosotros entendemos que estamos revestidos de la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Tenemos tanto que recibir de Dios que parece increíble que nosotros mismos seamos los principales obstáculos para que el Señor transforme nuestras vidas. Recuerden, a veces queremos echarle la culpa a todo el mundo y no reconocer que los principales obstáculos para que el Señor haga algo en nosotros somos nosotros mismos. Vamos a colocarnos en pie, por favor, vamos a orar.